Amigos, qué gusto podernos saludar de nuevo y agradecerles a todos la cercanía y el afecto que tienen para seguir aquí con nosotros en esta reunión. Bienvenidos todos, y toda la familia de Río Vida les abre su corazón y nuestros brazos. Entonces creo que hoy vamos a tener una enseñanza muy fresca, muy optimista, muy positiva, llena de fe y de lo que Dios quiere entregarnos a cada uno de nosotros. Quiero comenzar contándote una historia. Yo creo que la mayoría de nosotros podemos recordar cuando éramos niños. Y justo yo lo estaba recordando en estos días porque recién estamos entrando en el mes de noviembre y ya casi completando el año y entrando a Navidad. Y recuerdo que de niños acudíamos a los desfiles navideños. La mayoría a lo mejor ha acudido a alguno o se recuerda cuando eran niños. Estos desfiles con los camiones alegóricos bien arreglados, iluminados de luces por todas partes. Y mientras observábamos pasar la caravana, la caravana navideña, el desfile que año con año se celebraba, ocurría algo mientras pasaban. Arrojaban dulces, en algunos casos arrojaban pelotas o algún otro juguete. Y uno iba ahí siempre con la esperanza de ver si nos tocaba ganar algo. Lo mismo ocurre como cuando a medio juego, un encuentro deportivo de fútbol, de béisbol, uno espera que de casualidad pudiera tocarte algún balón, alguna pelota. En el medio tiempo regalaban balones y siempre con la expectativa de que, ojalá y me toque algo. Ahora, lo mismo ocurre con la historia que te voy a compartir, a mencionar, y abro el espacio para compartirte la escritura, el base donde voy a estar compartiéndoles este mensaje. Ese es el capítulo 5 del Evangelio de Marcos. Son los versículos 24 al 29. Dice: Jesús fue con él y toda la gente lo siguió, apretujada a su alrededor. Una mujer de la multitud, hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica. Pensó, si tan solo tocara la túnica, quedaré sana. Al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Dice: Jesús se dio cuenta de inmediato que había salido poder sanador de él, así que dio la vuelta y preguntó a la multitud: ¿quién tocó mi túnica? Quiero comentarte y darte el título del mensaje que yo le he puesto: su último recurso. Ahora, te hago una pregunta. ¿Has pensado de Dios que quizás también pasa lo mismo cuando la mayoría de nosotros estamos ahí como imaginándonos pasando la caravana que va a estar entregando y con la expectativa de que si de casualidad pudiésemos alcanzar algo o me pudiera tocar algo? Una situación similar estaba viviendo esta mujer con esta terrible enfermedad que describe aquí la escritura. Y a veces hemos pensado de Dios que Él pasa de largo, o lo podemos ver solo que va pasando y solo quizás arrojando algún tipo de milagros, algún tipo de señal, y nosotros ahí expectantes para ver si logramos o si nos toca algo. Esto es lo que le estaba pasando a esta mujer que acabamos de leer aquí en la Biblia. Algo similar le sucedió a la historia de este pasaje. Pensó y también tuvo la fe como para acercarse a Jesús como su último recurso. Quiero explicarte rápidamente el pasaje y me imaginaba esta frase mientras Jesús pasaba. Mientras él pasaba, esta mujer
que no menciona el nombre, pero era una mujer excluida de la sociedad por su condición de enfermedad y con la hemorragia que continuamente padecía. Ahora, y con la ley pesada, la ley levítica, a cuestas sobre su espalda, que les prohibía tajantemente acercarse, tener contacto con las cosas, con objetos, con las personas, porque la maldición que pesaba sobre ella es que si en este tipo de flujo, si ella se sentaba en algún lugar, quedaba contaminado. Si tocaba a alguien, también quedaba contaminado. Y esta era una condición que pesaba como una lápida sepulcral sobre las espaldas de esta mujer, que no podía evidentemente tener contacto con las personas. De ahí el porqué, el trasfondo de la historia hace más elocuente y más expresiva la determinación de la mujer, que a pesar de toda esta condición que caía sobre ella, y eso lo describe en Levítico capítulo 15 en los versículos 19 al 32. Pero mira, a pesar de todo esto, ella estaba con el peso de su historia. Y aquí va el resumen. Hacía 12 años que sufría una hemorragia continua, terrible, y luego había sufrido mucho con varios médicos. Y además, a lo largo del tiempo gastó todo lo que tenía para poder pagar su curación. Y mira lo que sucedió. Pero nunca mejoró, describe aquí la escritura. De hecho, se puso peor. Pero aún así, vivió para contarlo. Porque se encontró con Jesús. Y ella tuvo la fe y la determinación para ir a Jesús. Ahora piensa en esto muy importante que yo lo considero compartirte. Cuando oyó hablar de Jesús, tuvo el valor de acercarse y tocar su túnica. En fe pudo ver ella su sanidad. Y ahora, apunta esto que te quiero también compartir. Si lo demás ha fallado, nuestro recurso, que es Jesús, jamás nos va a fallar. Si todo lo demás humanamente que estás viviendo o has hecho te ha fallado, Jesús nunca te va a fallar. Jesús jamás te va a fallar o nos va a fallar. Todo lo que esta mujer vivió, el resumen de la historia, el resumen de estos 12 años se queda suspendido en el tiempo, en el evento que a continuación ocurre. Ella pudo imaginar y ver en fe, y oyó hablar de Jesús, oyó de los milagros, oyó de la fama, oyó de lo que estaba haciendo Jesús en los alrededores, y ella vio la oportunidad para poder extender sus alas de fe y acercarse y volar por encima de todo lo que esta adversidad que pesaba sobre ella. Y fue capaz de acercarse a donde estaba Jesús, abriéndose paso entre la multitud, aunque lo llevaban apretado a Jesús. Porque ella determinó, ella pensó para sí y ella tuvo fe y decir: si yo tan solo puedo llegar hasta donde está Jesús y acercarme y tocarle el borde de su manto, el borde de la túnica, tan solamente si logro hacer eso, sé que seré sana. Y esto fue lo que hizo. E inmediatamente fue hasta donde estaba Jesús, lo tocó, y Jesús, al ver que había salido poder sanador de él, hace la pregunta: ¿quién me tocó? Déjame decirte entonces, si haces de Jesús tu único recurso, será en tu vida el inicio de algo nuevo, algo poderoso, algo inimaginable. Porque 12 años, en un instante, comenzó a mostrarse en esta mujer una vida nueva y una historia recién iniciaba. Y quiero mencionarte 3 cosas que logro yo observar aquí en este pasaje, en esta lectura que te he compartido. Ahora, si lo demás ha fallado, nuestro recurso, que es Jesús, jamás falla. ¿Y cuántas veces nosotros hemos hecho de Jesús no nuestro único recurso,
nuestro último recurso. Porque ya cuando nosotros vemos que todo lo demás nos ha fallado, que a lo que hemos recurrido, a quien tú has pedido ayuda, en quien tú has puesto tu confianza, llámese como se llame, y nos ha fallado, siempre dejamos como último recurso, bueno, ahí está Dios. Pero si haces de Jesús no tu último, tu único recurso, Él nunca te va a fallar. Y el milagro puede ocurrir, porque a veces será necesario atravesar este tipo de eventualidades y situaciones como esta mujer. Quizás los 12 años no se comparan con lo que tú y yo estamos viviendo actualmente, tal vez sí, o lo superan. Estos 2 años casi que llevamos de esta enfermedad, de la pandemia del COVID que está azotando o que azotó en algunas partes en el mundo, no son comparadas con estos 12 años de esta mujer. Y aún así nosotros hemos desesperado, hemos visto pérdidas, hemos visto situaciones que nos dejaron fuera del lugar y hemos visto cómo las cosas no han venido mejorando en muchas situaciones, en muchos casos, al contrario, ha ido empeorando. Pero déjame decirte algo para que nosotros podamos considerarlo para nuestra vida. Número 1, que tu fe toque a Jesús. Una de las cosas que me llama la atención es que la mayoría de nosotros espera que Dios toque la vida de alguien, que Dios envíe la sanidad, y lo hace, y Dios sana, porque Él se complace en responder a las oraciones y necesidades de sus hijos cuando con fe claman a Él. Él escucha, Él se acerca, Él oye, Él atiende, Él tiene el poder para hacer un milagro poderoso. Pero ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos como esta mujer? No solamente decir, Señor, quiero que me toques, quiero conocer un toque de ti, pero también que le podamos decir al Señor, quiero yo, Señor, ser capaz de tocarte, aún sin esperar nada de ti. Quiero, Señor, que mi fe te toque, que tu fe toque a Jesús. Y que casi siempre que esperamos que Jesús nos toque, mientras Jesús se queda esperando que nosotros lo toquemos con nuestra fe y nuestro corazón. Es importante entonces que tu fe toque a Jesús. Lo segundo que encuentro es la pregunta que hace Jesús: ¿quién tocó mi túnica? ¿Quién la tocó? No es porque estaba el Señor queriendo hacer un reproche a la mujer que recién lo había tocado, sino porque este toque fue diferente. Este toque llevaba impreso no solo la necesidad y el dolor y la angustia y las pérdidas de una mujer desesperada, sino que llevaba impregnado un aroma a fe que atrajo la atención del corazón del maestro, del corazón de Jesús mientras iba pasando. Y él le dice, se dirige a la gente y le dice: ¿quién me ha tocado? ¿Quién tocó mi túnica? Y la mujer, al verse descubierta y al ver la situación, ella tímidamente se acerca y le dice: Señor, he sido yo y esto ha pasado conmigo. En el instante en que yo extendí mi mano y toqué la túnica, fui sana. Y el Señor Jesús se dio cuenta que de inmediato, dice, había salido poder sanador de él. El accionar en fe hace que el poder de Cristo actúe en favor de nosotros. Es tiempo de que toquemos a Jesús. Es tiempo que nuestra fe toque a Jesús y que nuestra fe, a pesar de todas las cosas, se levante, surja e impregne el corazón de Dios y seamos capaces de tocar su túnica, pero también su corazón. Y en tercer lugar encuentro fe en lugar de miedo. El versículo número 34 dice: y él le dijo: hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz, se acabó tu sufrimiento. La fe hizo posible que esos 12 años tuvieran un
término. Dios le ha puesto un término a tu sufrimiento, a tu situación, al igual que esta mujer, al igual que en nuestra condición, al igual que en aquello que estás esperando, en esto que tú estás aguardando que Dios haga en favor. Dios puede tenerle y ponerle ya un tiempo y una fecha de caducidad para tu sufrimiento. Y esto es lo más extraordinario. Tu fe, dice, Él te ha hecho sana, y tienes que poner fe en lugar del miedo. Le dice el Señor: ten paz en tu corazón. Se acabó el sufrimiento, se libre de tu azote, como lo menciona otra versión. Y esto me encanta, porque muchas veces el miedo que tú y yo tenemos es solamente un disfraz perfecto donde escondemos nuestros egoísmos. Entonces dejemos que la fe vaya conquistando el miedo, y la fe sea capaz de sacar de nosotros cualquier egoísmo, cualquier situación. Yo creo que la mujer sabía que se exponía a que la apedrearan, a que la martirizaran, a que ella fuera sentenciada a morir, y aún así tuvo fe que se elevó por encima de todas estas situaciones, de todo esto que estaba para ella como una lápida ahí que la iba a sepultar. Ahora, ¿qué debo aprender hoy? ¿Qué debemos aplicar para nuestra vida y cómo vivir para nosotros? Y yo encontraba 3 aspectos muy importantes que quiero darlos rápidamente. Número 1, no tengas miedo, solo ten fe. Fe en lugar de miedo. Que tu fe supla el temor. En el amor no hay temor, dice la palabra, porque el perfecto y puro amor echa fuera todo temor. En donde se tiene que perfeccionar el amor y la fe pueda surgir. Entonces, la vida de fe no está exenta de pruebas. Por el contrario, la vida de fe supera y se levanta a pesar de todas las pruebas. No tengas miedo, solo ten fe, fue lo que Jesús le dijo a esta mujer. Y la pregunta es: ¿cómo andamos en cuestión de nuestra fe? ¿Qué tanto nos vamos a mantener creyendo? Quizás, imagínate los 12 años de esta mujer de espera, en su condición, en su angustia y necesidad, en su bancarrota no solamente física, sino también económica, sin recursos. Y cuando ve que delante de sí tiene su último recurso, ella en fe logra sobreponerse a todas las cosas y va sin temor, en fe solamente, creyendo que Jesús puede hacer algo por ella. Y ni siquiera que le pusiera las manos, y ni siquiera que le pudiera poner, detenerse y tocarla. Ni siquiera un acto de estos que Jesús en otras ocasiones lo hizo. Solamente el hecho de creer que Jesús podía sanarla y acercarse fue suficiente para que moviera y atrajera la atención de Jesús. Entonces yo encuentro también lo siguiente. Aparte de que hay que tener fe, el lugar de miedo, lo siguiente que te comparto es: hay que renovar la mente. Renueva tu mente. Es tiempo, creo, de renovar la mente, porque cuando analizas esta historia, tú sabes que la mujer fue capaz de traer un pensamiento diferente, un pensamiento nuevo. Una ganancia en lugar de pérdida, una oportunidad en lugar de la aflicción y la dificultad. Pudo ver una posibilidad en lugar de algo imposible. Se abrió algo en su mente y en su corazón que fue capaz de ver un milagro anticipado, porque le dio lugar a que su mente fuera renovada. Y quiero llevarte a esto muy rápido acerca de lo que es renovar la mente. Mira, la palabra renovar viene de una palabra latina o del latín que es renovatio. Renovatio o renovatio, no sé cómo se pronuncia, pero el término, fíjate, está tan interesante. El término está asociado a la acción y efecto de renovar o volver algo a su primer estado. Muchos de nosotros tenemos que aprender este principio y comenzar a que nuestra mente se renueve constantemente, a
que vuelva a su primer estado como Dios lo diseñó. Y luego, fíjate esto también que está muy interesante, dejarlo como nuevo. O sea, una mentalidad como nueva. Comenzar a tener pensamientos nuevos que vienen fundamentados en la palabra, en el deseo de Dios. Luego, restablecer algo que se había interrumpido. Algo que estaba ahí, que se había cortado. Y que había detenido toda esta serie de cosas que podríamos disfrutar esta mujer con su familia, con amigos, con conocidos, fiestas, convivios, etc. Y se había interrumpido su rutina y había sido confinada al destierro, a la marginación social. Y esto era muy terrible de llevar y de sufrir. La mayoría de nosotros a veces cuando alguien no nos contacta, no nos responde a tiempo, no nos da un like o no nos sigue o nos deja de seguir, de pronto empieza a movernos por dentro. Eso no es nada comparado con lo que esta mujer vivió. Hay que sustituir también una cosa vieja por una nueva de la misma clase. Esto es lo que significa renovar y finalmente reemplazar algo. Con razón Pablo en la carta a los Romanos capítulo 12 versículo 2 dice: no se conformen a este siglo, sino sean transformados su manera de vivir conforme se va renovando su mente, conforme va renovando tu entendimiento. Esta mujer nos ilustra que es posible en este tiempo o en cualquier tiempo, en la peor crisis que estamos viviendo o experimentando, se puede renovar la mente. Puedes tener una mente de un triunfador cuando estés abajo, perdido, en medio de cualquier cruel derrota. Necesitamos renovar la mente en el poderoso nombre de Jesús, y urge para muchos de nosotros que tengamos una renovación continua y constante. Y por último, número 3, Jesús le da una palabra que le cambió y que todo su mundo fue transformado, y que creo que cada uno de nosotros tiene que escuchar de nuestro Señor, y que cada uno de nosotros tiene que apropiarse, y que nuestro corazón y nuestra mente se abra a recibir estas palabras y creerlo en fe, y que las escuchemos como si las hubiera pronunciado para nosotros en nuestra situación, en nuestra necesidad. Jesús le dice: se acabó tu sufrimiento. ¿Cuántos de nosotros daríamos o qué no daríamos por oír que la situación, tu problema, tu enfermedad, tu condición tiene ya un término, y que el Señor te está diciendo: se acabó lo que tú estabas viviendo, se acabó esa manera de vivir acobardado, se acabó esa manera de tanto dudar, se acabó esa forma de considerar que a ver si te toca algo, a ver si de alguna manera el cielo nos arroja un pedazo o un retazo de milagro para que podamos nosotros poder subsistir. Ojalá y pudiera cambiar las condiciones, pero el Señor está diciendo: que se acabó tu sufrimiento. La respuesta ya la tienes. Queda libre de tu azote. Ten en claro a Jesús como tu único recurso, aun si lo dejaste como un último recurso. Es en ti tu inicio en algo nuevo. Es tu renovación. Tu renovación está en la liberación de nuestro pensamiento. La palabra del Señor dice que cuando somos transformados, entonces encontramos liberación por medio de esta renovación de nuestra mente. Y te quiero animar y te quiero llamar a que a que le des dirección correcta a tus pensamientos. Que los direcciones de manera correcta y dirígeselos hacia Jesús, como hizo esta mujer. Ella dijo: si me acerco a Jesús. Y luego dijo: si tan solo toco el borde de su túnica, yo voy a quedar sana. Y este es un tiempo en donde tenemos que direccionar nuestros pensamientos a Jesús, darles el cauce debido a nuestros pensamientos, y no lo dejes como tu último recurso. Haz de Jesús que sea tu único recurso. Y lo siguiente es que te animo es a que primero vayas a Jesús, y antes de recibir un milagro,
que Jesús sane nuestra mente. Y entonces que nos entregue el milagro. Y entonces que nos otorgue la sanidad. Y entonces podemos nosotros dirigir nuestra vida sabiamente. Podemos creer en esto, en que Dios puede sanar tu cuerpo. Pero crees en ti mismo como para cuidar tú de ese cuerpo, alimentarlo como es debido, darle el descanso como es debido. Y es ahí en donde uno se pregunta, ¿por qué a veces tarda la gente en sanar? Dios puede sanar en cualquier momento, pero cambiar la mentalidad de alguien, o que esté dispuesto a cambiar su mentalidad. Asegúrate primero de que estás dispuesto a ir a Jesús y cambiar tu manera de pensar. Y enseguida, si Dios así lo determina, puede ocurrir el milagro, tu sanidad, tu respuesta. El que sea suplida todas tus necesidades. Deleítate a sí mismo en el Señor. Yo creo esa escritura. Y dice la palabra, y Él concederá las peticiones de tu corazón, aún los anhelos de tu corazón. Te animo a que no hagas de Jesús tu último recurso, sino que hagas tu único recurso para tu vida. Ve a Jesús antes de recibir el milagro. Y te animo a que tu fe sustituya todo el temor. Que no haya temor en nosotros. La fe, amados, son alas que el cielo nos dio para extenderlas cuando nos fallan los recursos de la tierra. Y esa fe nos lleva a Jesús. Creo que podemos orar y decirle, Señor, no quiero que seas mi último recurso. Quiero que seas mi único recurso. Quiero tener la fe, Señor. Quiero que mi fe toque tu corazón. Que impregne la fe, Señor, la atmósfera, Señor. Y que creo, Señor, que en medio de esto, Padre, puedes tú, Señor, atraerme hacia ti, y yo puedo llamar tu atención, y que pueda fluir virtud, Señor, de ti. Solo por el hecho de que nos atrevemos a dar un paso hacia adelante en fe, venciendo el temor y venciendo los obstáculos. Creo que podemos orar de esta manera. Padre Celestial, gracias por la oportunidad de oír esta palabra. Gracias por el ejemplo que encontramos aquí en esta escritura. Y gracias, Señor, porque sabemos que podemos hoy direccionar nuestros pensamientos, Señor, y renovar nuestra mente, y sustituir el temor por fe. Cambiar todo temor por fe. Y yo sé que, Padre, algunos estamos esperando esta palabra, que es tan esperanzadora y tan gratificante, Señor, y que es como un oasis en medio de cualquier desierto que podamos atravesar. Como esta mujer, Señor, atravesó esos 12 años, quedando, Señor, en la bancarrota, Señor, emocional, moral, física, quizás, y también económica, Señor, como quizás muchos de nosotros nos encontramos. Pero también creo firmemente esta palabra: sé libre de tu azote, queda libre de tu sufrimiento, queda libre de tu dolor, de tu angustia, de tu enfermedad. Y creo que esto va a resonar en la vida y en el corazón y en los oídos de muchos, Señor, durante esta semana. Yo lo creo y oro, Padre, por cada persona que está viendo este mensaje poderoso. En el nombre de Cristo Jesús, a quien honramos. Gracias, mi Dios. Amén y amén. ¡Qué bendición! Si tú lo oraste, créeme que Dios hará algo poderoso, así como lo hizo con esta mujer. Y vamos a orar, a hacer esta oración final por ti y por aquellos que van a abrir su corazón a Jesús y van a entregarle a Él y reconocerlo como el Señor Todopoderoso, resucitado de entre los muertos, que está sentado a la diestra de la majestad de Dios y que regresará pronto por su iglesia. Vamos a decirle: Señor, creo en ti y recibo, Padre, esa salvación tan grande. Y creo en el poder de la sangre. Creo en que el Espíritu Santo, Señor, puede hacernos una nueva creación en nosotros. Transformar mi mente, transformar
transformar mi corazón, Señor, y entrego voluntariamente a ti mi vida, Padre. Sé mi Señor y mi Salvador. Te reconozco, Padre. Me arrepiento, Jesús, de mis caminos, de mis malas decisiones. Y si me he alejado de ti, Padre, hoy me vuelvo a ti, Señor. Hoy vengo a ti, Señor, en humildad, Padre. Lávame de nuevo. Hazme, Señor, renacer a una esperanza viva por la resurrección de Jesús de entre los muertos. Y sé mi Dios, para la gloria de nuestro Dios. Amén y amén. Gracias, amados. Si tú hiciste esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Puedes hacernos llegar tu comentario, dejarlo ahí o publicarlo, y nos gozamos contigo. Y gracias por la oportunidad de estar cerca. Les deseo una bendecida semana en la presencia gloriosa de nuestro Señor. Bendiciones a todos y un abrazo. Nos vemos.